Arranquemos, ¿sí? Hacemos una oración, ¿les parece? ¿Sí? Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, este encuentro. Te pedimos que derrames tu gracia sobre nuestras almas y sobre nuestras mentes, para bien de tu iglesia y para mayor gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Marcela, invocamos a los santos y llegamos. Bueno, bien, Marcela es cursante de cuarto año de los dos profesorados. Daniel es un invitado de Natalia Sáez, de primero, no sé si lo vegas, estudiante de Bellas Artes. ¿Qué estudias, Daniel? Diseño industrial. Diseño industrial. Yo hice mi paso por Bellas Artes, yo soy profe de música. Y bueno, sí, conozco la facultad. Sí, de las universidades por ahí son tal vez la más ideologizada. Bien, bueno, les cuento para los que no han venido a los otros encuentros, este es el tercer encuentro que estamos haciendo en este círculo fructuoso de exalumnos del instituto y de alumnos, ¿sí? Bueno, en este momento la institución está atravesando un momento crítico desde el punto de vista de la política arzobispal y provincial, pero nosotros seguimos adelante. Los dos primeros encuentros que hicimos fueron más bien de conocernos, de hacer un poco de catarsis con la realidad tan particular que estamos viviendo todos los argentinos en el 2018. Particularmente los que estamos en la parte confesional católica de la educación, donde, bueno, la cosa viene movida, ¿sí? Entonces, a las conclusiones que hemos llegado en las primeras dos y últimas, porque esta es la tercera, es que, bueno, necesitamos poner un poco las barbas en remojo desde el aspecto formativo e informativo, ¿sí? Empiezo por este último. El informativo es esto de pasarnos cosas. Todos seguramente mediante las redes sociales también estamos conectados con gente de otras instituciones y de otras ciudades para poner en común objetivos. Y desde el punto de vista formativo, esa es una pata fuerte que tenemos que fortalecer nosotros, bueno, con este tipo de círculos, ¿no? de encuentros, porque somos conscientes que desde la docencia, ya desde nivel primario, secundario y superior, hay una irrupción curricular de temas que no están en el diseño ni de la formación de docentes, ni de la escuela media y superior, que aparecen igual, ¿no? Tema género, tema educación sexual, tema aborto, tema derechos. Entonces, bueno, a mí se me había ocurrido a partir de hoy hacer una serie de encuentros destinados a fortalecernos en el tema de educación sexual integral, más allá de que esta reforma que se ha elevado al Poder Ejecutivo está todavía en suspenso. El gobierno particularmente tiene un momento muy crítico, que no tiene que ver casualmente con lo educativo, sino con lo económico, y ustedes saben que en este mundo que vivimos lo económico está primero, segundo y tercero. Así nos va también como seres humanos, ¿no? Pero bueno, tiene un lío bárbaro a este nivel, entonces tal vez sea un aire para que nosotros podamos tomar un poco de oxígeno y generar propuestas asertivas. Yo había pensado el encuentro de hoy como una introducción, ¿sí? Primero, ver más o menos de qué va el espíritu de reforma de esta ley que tiene vigencia en el 2006. Marcela creo que tiene algo ahí, algo parecido a lo que también tengo yo, así que por ahí en un primer momento podríamos ver eso. Y bueno, después creo yo lo más interesante, es decir, lo proactivo y lo asertivo. Es decir, qué proyectos están dando vueltas en el medio, por lo menos platense, de los institutos confesionales,
de una educación sexual realmente integral y con una cosmovisión antropológica y teológica que tenga que ver con la luz de la fe, ¿cierto? Sebastián está haciendo un curso online, él es alumno de acá y ya está ejerciendo en algún colegio. Bueno, está haciendo esa capacitación de logos. Patricia trajo unos libros que después los vamos a hacer circular, ahí está. Yo los estoy hojeando y me parecen muy seguros y sobre todo muy asertivos, ¿no? Bueno, ¿querés empezar por ahí? No, simplemente, bueno, recordar un poquito, como dijo Marcelo, que la ley de educación sexual integral que tenemos con alcance efectivo de alguna forma para toda la educación en todos los niveles es la 26.150. Luego de la discusión por el tema del aborto, de la despenalización del aborto en la primera parte del año, se volvió a hablar con mucha fuerza de la puesta en vigencia en lo concreto en las aulas de esta ley. El tema es que esta ley está, como dijimos, desde el 2006. Evidente, todos deberíamos conocerla para poder defenderla. En un principio fue una irrupción también para los colegios católicos la puesta en marcha de esta ley, pero hay algunos aspectos positivos y que nos permiten, desde la formación católica, poder adecuar esta ley a la formación integral de los alumnos. El artículo 5, que lo repaso para los que no lo recordamos, dice que la actual ley, las jurisdicciones nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y acá viene la parte interesante para todos los colegios confesionales. Hola, buen día. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, lo cual nos permite a los colegios confesionales en general y católicos en particular hacer uso de este apartado del artículo 5 para poder adecuar la ley 26.150 en todos los niveles educativos a nuestros idearios. Entonces, en primer lugar, conocer los idearios de donde trabajamos. Claro, bueno, hay una cuestión, yo y ahí empiezo también a sacar ideas, me parece, para ver cómo hacerlo, cómo ponerlo en práctica. Hay una realidad, por lo menos a mí, esto es lo que me parece, es una opinión personal, de que cuando entramos a las escuelas a trabajar, ni nos ofrecen ni pedimos el ideario institucional. Es casi como una operatividad de ponerse a trabajar y ver qué hacer en el medio de la laguna cuando nos está medio tapando el agua. Eso por un lado, no solo que lo conozcan los docentes, sino que lo conozcan los directivos, que también es muy importante tener un respaldo del equipo de conducción, y que el proyecto educativo, el proyecto institucional, que en realidad ese es el que se modifica y el que se adecua en forma constante, esté adecuado en forma sistemática, porque el ideario es uno, la esencia de la escuela va a ser la misma, el tema es cómo en el tiempo que nos toca desarrollarlo lo vamos a implementar. A mi modo de ver, la experiencia que yo tengo en los años de docencia, nunca me ha tocado realizar ningún proyecto educativo o por el proyecto institucional. Lo que tendríamos que empezar a interpelar es a nuestros directivos para que eso se ponga en práctica, porque de esa manera participarían todos los miembros de la comunidad, padres, alumnos, docentes, no docentes, equipo de conducción en su conjunto, donde todas las partes y además de esa manera lo que se logra es que se involucre cada uno de los miembros al trabajo operativo. O sea, de esa manera creo que ahí empezaríamos a trabajar con algo concreto, tal cual, ¿sí? Que el proyecto educativo esté en consonancia al tiempo vigente y a la comunidad que participa, los miembros que están activos. Eso tendría que ser ya una propuesta.
Sí, igual coincido plenamente, como siempre estamos aletargados en este aspecto y cuando las papas queman salimos a agarrarnos de donde podemos, como pasó con el tema del aborto. Esta ley tiene vigencia del 2006 y la posibilidad de que cada establecimiento confesional pueda adecuarlo a su ideario está desde el espíritu mismo de la ley desde el principio. Hace más de 10 años. 12 años, sí. Exactamente. Entonces, cuando ahora nos sorprende, en primer lugar el tema del aborto. En segundo lugar, lo que viene inmediatamente. Como no salió favorable por ahora, porque recordemos que esto se puede volver a la discusión en un año, estamos, como dice Yelén, con la soga al cuello. Entonces, los próximos proyectos que se están presentando son justamente para modificar esta ley, la 26.150. Y en general, las propuestas que se están trabajando, ya está en tablas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, algunos proyectos presentados, fundamentalmente por aquellas agrupaciones y partidos políticos que se han visto, digamos, dejado de lado o no triunfantes en esta discusión que se dio con el tema del aborto, que son generalmente los partidos, el Partido Obrero, los partidos de izquierdas, aquellos partidos políticos progresistas, entre comillas, y que claman libertades, también entre comillas, porque todos sabemos que estas ideologías promueven el adoctrinamiento, de lo cual está lejos de tener una libertad. Si me permitís la interrupción, ahora tengo acá el texto de lo que entra al Poder Ejecutivo como proyecto el 3 de mayo de este año, en donde, fíjense cómo ya es más encarnizada la cosa y no tan abierta. No tan abierta. Bueno, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, nos abrimos un poquitito. Acá hay un lugar. Acá hay un lugar. La próxima es No, agárrate lo que quieras. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Los ponemos un poquitito en autos, por decirlo de alguna manera. Estamos analizando la ley vigente de educación sexual integral del 2006 y el proyecto de reforma de algunos artículos, ¿sí? Viendo sobre todo el espíritu de menor o mayor apertura que ha tenido la ley que ya está en vigencia de hace 12 años a la falta de apertura y de respeto de un montón de libertades que están garantizadas constitucionalmente con estos intentos de reforma. Estamos puntualmente con el tema de qué relación tiene el proyecto de ley, el proyecto de reforma con los idearios institucionales, en principio con eso, no hablamos todavía de la patria potestad. Este proyecto de reforma plantea en su artículo 7, voy a tomar palabras claves, no solamente. Perdón, lo que se quiere volver a... Lo que se quiere reformar, el proyecto que entró en mayo de este año para que sea debatido por las dos cámaras. Dice, incorpórense los siguientes incisos al artículo 5, que establece las funciones del organismo de aplicación. El segundo apartado dice, garantizar el abordaje laico y científico y la crítica de toda perspectiva religiosa, oscurantista, opresora, discriminatoria, coercitiva o explotadora en la sexualidad. Es decir, ahí gloso yo. Ya acá se está yendo no con una cuestión objetiva, sino con una interpretación ideológica, como toda interpretación, discutible, opinable y sumamente discutible. ¿Está? Lo que... Eso en términos jurídicos es ambiguo. Sumamente. Sí, sí. Puede, como decís, subjetivo, en términos jurídicos ambiguos puede dar cualquier interpretación, ¿no? Por ejemplo, la palabra religiosa no, es por ahí objetivamente clara, ¿no? Pero oscurantista, es decir, bueno, ¿a qué vamos a llamar oscuridad? Ya hay una metáfora visual, ahí ya está la interpretación, ¿verdad? Bueno, es decir, sin interrumpirle mucho más a Marcela, que está exponiendo brillantemente, evidentemente acá ya hay
se está fabricando un enemigo en base sobre todo a lo que ocurre en el Senado el 8 de agosto, ya me perdí, ¿no? Es decir, el culpable de alguna manera de todo esto son las convicciones religiosas de este país, que no dejan que este país se ponga al progreso y a la vanguardia del primer mundo, por supuesto que en niveles ideológicos, no voy a hablar del económico, ¿no? Listo. Bueno, eso. No, justamente, y hablando de eso, del artículo 5, en primer lugar, el que propone el reemplazo, este proyecto que yo tengo acá, como dice Marcelo, es con una educación sexual, laica y científica. En el mismo sentido, es un proyecto de ley presentado por el Partido Obrero y por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Fue elaborado en conjunto con docentes y estudiantes y además propone la modificación del artículo primero. El artículo primero de la 26.150 define la educación sexual integral, los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En la ley vigente se incluyen los parámetros afectivos y éticos. En tanto, se reemplazaría, en este proyecto que se presenta, el artículo 1, esa definición, esa dimensión abarcativa de la educación sexual integral, científica y laica, que articula estos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, estamos dejando de lado el aspecto afectivo y ético, que hacen a la integración de la persona humana como tal, ¿no? Ya no estamos hablando acá de religión, sino de entender de modo filosófico qué es la persona, ¿no? Biológico, social y... Biológico, social y psicológico es lo que se quiere establecer en detrimento de que también biológico, psicológico y social agregamos lo afectivo y lo ético. Un breve paréntesis. El intento de reforma, el proyecto que entra al Ejecutivo en mayo, agrega una palabra fundamental. Es decir, tenemos que empezar a entender educación sexual integral, científica, laica, y ellos agregan y con perspectiva de género, explícitamente. Una perspectiva que en realidad vamos a ver que si uno analiza el espíritu más allá de la letra del intento de reforma, el espíritu no lo plantea como una perspectiva, porque la palabra perspectiva, casualmente, si tenemos gente que está estudiando diseño y artes visuales, lo va a saber mejor que yo, la perspectiva es un punto de vista, por lo tanto parcial y recortado a una subjetividad, sea individual o colectiva, pero subjetividad al fin. El tema es que cuando uno analiza el espíritu de la reforma, la perspectiva de género, fuera de ser una perspectiva, es en realidad una ideología, porque trata de plantear un modelo de pensamiento único, donde se exonere y hasta se patologice al que se oponga a ello. De ahí todo el andamiaje lingüístico que la ideología misma genera. Esto de, por ejemplo, inventar nuevas enfermedades psiquiátricas, como nuevas fobias. La homofobia es un invento lingüístico de la ideología de género, puntualmente del feminismo radical. Uno, si habla con cualquier psiquiatra, va a cualquier catálogo de trastornos psiquiátricos, la homofobia no aparece. Aparece la claustrofobia, la agorafobia, pero la homofobia es un invento. Es una manera de decir, el que no piensa como pienso yo, no piensa así porque es un enfermo. Es un fóbico que tiene que ir a un psiquiatra a tratarse. ¿Está? Bueno, agrego lo de la perspectiva de género porque ya lo están planteando como una misma unidad. ¿Dónde está agregado? Perdón. Esto está en el inciso D del artículo 8, el artículo 8, inciso D, de este proyecto de reforma. Plantea eso. Incorporar la ideología de género, ¿no? Exacto. La organización de jornadas de ESI mensuales de intercambio y reflexión docente con la participación de centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y distintos especialistas, en donde se aborden las distintas problemáticas relacionadas con el ámbito de la enseñanza de la educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género. Sí. Contradicen todo, a mí me parece que contradicen dos cosas de ellos mismos.
porque cuando hablan de perspectiva de género, es solamente esa perspectiva, y ellos hablan por lo general de criticar y cosas así, pero no permiten ningún tipo de crítica a eso que ellos plantean. Con esto que decís, el fóbico, es el acá. Y además, sobre la perspectiva de género y biología de género, tiene un montón de cosas dentro que no tienen nada de científico. Por supuesto. Es todo psicológico, nada más, la construcción social, cultural y todo eso. Sí, entendiendo como Sí, a muy veces bien. es oportuno por ahí definir de qué estamos hablando cuando hablamos de género, ¿no? Es anular, digamos, la propia biología, ¿no? El ser humano nace determinado por un sexo. El hombre es o varón o mujer, y entendiendo hombre también como genérico, porque hasta ahora tenemos que dar esa batalla lingüística que cada vez que mencionamos hombre estamos mencionando al varón. No, entendamos esto. Sí, también, pero también eso es parte, me parece, de una estrategia de esta ideología que es, digamos, realizar que haya confrontación donde no hay, ¿no? O sea, donde ya hay una costumbre de hablar, de tener un modo de hablar, se instaura el problema donde no lo hay, se quiere generar una desestabilización y a partir de eso se empieza, ¿no? Y ahí con el todo eso, con la X, ¿no? Aquí en la universidad, como tal, que todos los comunicados oficiales de la Universidad Nacional de La Plata salen con lo que se llama el lenguaje inclusivo. Hay una estrategia de violentar lo cotidiano, de poner violencia en cómo hablas, en cómo te moves y hasta en cómo mirás. Se instaura un espíritu de guerra donde no lo hay. Es la típica estrategia así revolucionaria que utiliza la izquierda y todo eso, que hay un conflicto social donde no lo hay. Exacto. Sí, Hay José. una frase de los comunistas que dice que también lo literal la pueden utilizar, el tema de la revolución. Mientras peor, mejor. O sea, mientras más conflictos sociales haya, mientras peor, mejor. Sí. Yo quería hacer un comentario, como haciendo un paso hasta atrás, sobre la ley 26.150, ¿no? Sí. Si bien tiene cosas que son menos malas, porque el problema es que sí, en los colegios católicos quedamos salvados, en teoría, porque nos atenemos al artículo número 5. Sí. Pero el problema es en los otros colegios, que no son católicos. O sea, en su conjunto me parece que la ley, la que está vigente, es mala, porque, o sea, no busca el bien común, en el sentido de que, sí, los católicos de otra manera, si los directivos nos apañan, no nos pasa nada, pero en los otros colegios se va a enseñar, se está enseñando, o sea, no busca el bien común una ley vigente. El tema me parece que esta reforma ya es cierto, eso que decimos, pero me parece que ya la reforma directamente hasta los católicos, o sea, ni siquiera el bien siquiera nos da la lugar. posibilidad de adecuarnos a la organización cristiana. Es lo que decía, ¿tu nombre? Jaco. Es lo que decía Jaco recién, que es el espíritu de lo que está planteando José. En la base ideológica de todas estas posturas está el marxismo. Por supuesto que no en términos de Marx y de Engels, que ellos planteaban una revolución de los bienes de producción, ¿no? Sino que acá hay un planteo dialéctico de enfrentamiento, a eso me refiero, cultural, ¿sí? En donde hay que confrontar donde no haya confrontación, porque ellos creen en el fondo que lo que mueve a la historia es la confrontación, ¿sí? Engels decía que la confrontación era la partera de la historia. Eso es en los escritos básicos de los teóricos de ellos, de Marx, de Engels, está esto. Por eso que no van a poder pensar en términos de bien común. No, el bien común no es posible el bien común. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bien, bueno, estos son algunos entonces de los aspectos en cuanto, el artículo 1, fundamentalmente que tiene que ver con quitar, ¿no?, la dimensión afectiva y ética de la persona humana como para poder dar la formación de la educación sexual integral.
el artículo 5, que tiende a esta lucha, que es la que se promueve en segunda instancia luego de la posibilidad de dar cuenta del aborto, de la interrupción voluntaria, y tomo el término interrupción porque se utilizó, no porque sea el adecuado. El eufemismo. Claro, que interrumpir la vida no tiene posibilidad de reanudar y solo se interrumpe aquello que se puede reanudar. Entonces, la próxima propuesta a promover en el Congreso de la Nación es la separación de la Iglesia y del Estado. Y en este contexto, dar lugar a esta nueva formación de la educación sexual laica y científica, promoviendo el reemplazo, en primer lugar, de ese primer artículo, del artículo 5, en cuanto a sacar la posibilidad de adecuar la formación de la educación sexual de acuerdo a los idearios de los colegios y bueno, se formula, ¿no?, la integración a esta nueva formación, a la convocatoria, como dijo Marcelo, de no solo de la familia, sino también de las ONGs que dan cuenta. De hecho, se ha firmado el Ministerio de Educación de la Nación con la Fundación Huésped un convenio para la inclusión en la formación de la sexualidad, los sindicatos docentes, bueno, y se promueve, ¿no?, la creación no solamente de una educación que sea transversal, que atraviese todas las materias, sino también que ya se dicte como una materia específica. Se propone la formación de la educación de la formación docente para que haya docentes especialistas dando este tipo de talleres. Y bueno, a todo esto, el 7 de septiembre de 2018, la CORDIEP, que sería la Coordinadora de Asociación de la Enseñanza Privada de la República Argentina, presenta y expresa formalmente ante el Poder Ejecutivo, a los legisladores tanto nacionales como provinciales y a la opinión pública, cuál es el sostén jurídico que se puede dañar con las propuestas de estos proyectos de ley que se ponen en debate. Hay algunos puntos interesantes, no sé si te parece que con el tiempo los podemos leer de sí. la CORDIEP. Yo quería agregar una cosita y mientras prepáralo, sí, cómo no, claro que sí. Este proyecto de reforma de ley tiene al final una fundamentación. Tengo algunos extractos para que veamos cómo ha avanzado el espíritu ideológico de imposición, ¿sí?, de formación de un modelo de pensamiento hegemónico que no admite disenso. No admite disenso. Clarísimamente está, en lo que estaba diciendo Marcela, el avance sobre los idearios institucionales y los proyectos educativos institucionales que toda institución tiene como identitarios de la comunidad educativa, y no contentos con esto, avanzan sobre la patria potestad de la familia, que por derecho constitucional es la primera formadora de la persona, del individuo, ¿sí? Es decir, nuestro orden jurídico interno histórico tiene claro que la sociedad es un conjunto de sociedades, donde la familia es el primer núcleo social, el Estado es otro núcleo social y la Iglesia es otro núcleo social. La historia argentina se mueve sobre estos tres pilares sociales, que lejos de entrar en conflicto en una visión de bien común y en una visión realmente integral, tienen que mancomunarse, controlarse y respetarse si quieren llevar adelante una vida verdaderamente democrática. Todos los que han pasado por la escuela secundaria y han tenido formación de instrucción cívica o construcción de la ciudadanía, cuando uno estudia el sistema republicano de gobierno, entre otras cosas, lo que tiene que garantizar es el control de los poderes. Estas sociedades, la familia, la Iglesia y el Estado, se tienen que a su vez respetar a sí mismas, subsidiar a sí mismas
solidarizarse entre ellas y llegar al bien común integral, que es la sumatoria de todas estas sociedades. Ahora, fíjense lo que plantea en uno de los, no son apartados, párrafos, los fundamentos de este intento de reforma. Ya están sumamente a la defensiva. El verdadero boicot a la aplicación de la ESI en la provincia de Buenos Aires, el proyecto de reforma es provincial, y en el país encuentra su razón de fondo en la naturaleza de clase del Estado. Resorte último y principal para preservar un orden social basado en la opresión, la violencia y la discriminación. Una educación sexual integral, en tanto crítica a este orden social y las relaciones sociales que le dan sustento, nunca podrá venir de la mano de este Estado, sino que deben tener centralidad en ella los animadores principales de esta gran lucha que conmueve a la Argentina. Tampoco es compatible con el sometimiento del Estado a la Iglesia Católica. Fiel a este principio, nuestro proyecto le otorga el protagonismo en la aplicación de la Ley 14744 a los centros de estudiantes, a los sindicatos docentes y a las organizaciones del movimiento de mujeres y de minorías sexuales. Son quienes deben jugar un papel central. Atención con esto, ahora vamos a hacer un metalenguaje. Las minorías sexuales son quienes deben jugar un papel central en la elaboración de contenidos y en la forma que deben asumir el dictado de la materia, asegurando el debate colectivo y democrático. Fíjense cómo muestran la hilacha. ¿Cómo una minoría va a tener? ¿Qué intención hay en que el papel central lo tenga una minoría? Hasta cuantitativamente nos podemos llegar a hacer la pregunta. Una minoría... Natalia, ¿cómo andás? Una minoría tiene que ser respetada en tanto minoría. No digo que tenga menos derechos porque cuantitativamente sea menor. Pero acá por algún modo, yo creo que muestran la hilacha de querer, por esto de la naturaleza impositiva me sale, pero bueno, está bien dicha la palabra, porque es un impuesto esto. Nosotros lo tenemos relacionado a lo estrictamente material, lo dispositivo. Pero acá es querer imponer una minoría a un todo. La minoría realmente, si un todo la tiene que respetar, y realmente respetarla en su dignidad, la tiene que respetar como minoría. No quiere decir que disminuya sus derechos, insisto. Es como una... Igual es más complejo, ¿no? El ejemplo, pero se me viene el tema del aborto como cuestión de salud pública, ¿no? Bueno, más allá de que salud pública es algo, o sea, que el embarazo no es un mal, ¿no? Aparte de eso, las estadísticas oficiales que se dan en nuestro país son muy bajas, entonces, si fuera una enfermedad, ¿no? Si fuera algo realmente de salud pública, y me atengo a lo que dice, ¿no? Si bien que haya una minoría que esté padeciendo un mal, no es que no se le tenga que dar atención, pero realmente no es la gran emergencia, que haya, no sé, 45 muertes, creo que el 2016 el Ministerio de Salud de la Nación, ratificado por la Organización Mundial de la Salud, certifica que son 41 muertes, de las cuales no todas son por abortos provocados. Entonces, ¿sí? ahí el aborto espontáneo, cuando la mamá pierde sin querer su bebé, necesita de una asistencia post-aborto natural, que si no la llega a tener entra en peligro de muerte ella. O sea, posteriori yo creo que docentes que nos queremos formar en esta situación actual ideológica, me parece que está buena a posteriori, no sé en qué momento, o sea, ir como solidificando un conocimiento de cómo es este movimiento post-marxista o de izquierda, en esto de violentar lo cotidiano, justamente de querer imponer un deseo que es cuestión de minoría y tratar de explayarlo a leyes que integren a toda la sociedad, ¿no? Y no a la minoría, ¿no? Sí. Ni siquiera es democrático, porque hablan de democrático, suelen usar mucho esa palabra porque lista, es rica, le gusta. Es políticamente correcta. Claro, pero no tiene nada de democrático, porque si vos lo que haces es seguir la voluntad de las minorías, la democracia siempre es todo comparaciones así entre mayorías y minorías, y por lo que se vota, y eso gana el que tiene mayor apoyo, cosas así. Si se sigue lo que dictan las minorías, no tiene nada democrático.
Claro, sí. Me parece igual que tenemos que tener cuidado con el tema de las minorías y las mayorías, porque caer en el error quizás nos puede llevar a caer en el error de, digamos, de decir, bueno, no, bueno, hay una mayoría que quiere sacar esta ley. Y bueno, si es la mayoría, hay que dejárselo. No, pero a ver. No, Claro. La verdad no se define por mayoría. No, por supuesto. Sí. No, pero está muy buena aclaración. Sí. Recordemos que siempre la justicia... La mayoría en la época de Hitler, Hitler sube con el 98% de los votos. Sí, claro. Sí, muy buena aclaración, José. Sí, nunca olvidemos que los valores no son cuantitativos. Justicia, en este caso. ¿Sí? Cuando hablamos de bien común, estamos hablando, en última instancia, de justicia. Los valores son cualitativos. Por eso que el bien común político, bien común integral, respeta a las minorías y a las mayorías. Ese es el objetivo, ¿no? A mí se me vino una cita bibliográfica en base a lo que decía Sebastián. Este libro que anda circulando, de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, por suerte tiene mucha salida, está agotado y por suerte, digo, ya está en PDF, así que lo podemos leer gratuitamente. Nosotros tenemos formado, hoy no vino la gestora de esto, que es Brenda, que está enferma. Nosotros tenemos una dirección de Gmail, Docentes por la Vida La Plata se llama, en donde, si no me equivoco, ya lo subimos esto en PDF. Digo a la gente que se va sumando, no hace falta que sean alumnos del instituto o exalumnos del instituto, la cuestión acá es crecer juntos, así que pueden después por ahí contactarse. No sé si vienen todos por Natalia. Jaco, ¿vos sos de Jaco? Vos viniste con Jaco, ¿no? Muy bien. Bueno, después si quieren contactarse, este texto se puede conseguir en PDF. Sobre todo la primera parte que la escribe Agustín Laje, hay toda una reseña filosófico-histórica del marxismo en su primera etapa y sobre todo de las 3 olas de feminismo. Está muy bien documentado y tiene una precisión realmente para crecer en este tema. Ellos parten muy responsablemente del principio de discusión intelectual. Cuando uno quiere discutir con otro, lo primero que tiene que hacer es conocer realmente lo que el otro piensa y plantea. Y sobre todo meterse en el sistema, en la racionalidad que el otro maneja, para ver y poder comprender por qué piensa como piensa. Esto nosotros en filosofía lo sabemos cuando uno quiere objetar a cualquier autor. Hay que meterse primero, si se quiere afirmativamente, por qué ese autor piensa como piensa y escribe lo que escribe y dice lo que dice. Esto no comporta, el hecho de que yo voy a terminar pensando como él. Pero eso le da realmente una honestidad y una responsabilidad intelectual de hacer lo que el cristianismo ha hecho toda la vida, en la vida intelectual. San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses dice con claridad: examínenlo todo y quédense con lo bueno. El primer cristianismo de ese segundo siglo lo que hace es eso, es ir al mundo, encontrarse con las filosofías del helenismo, con las filosofías del Mediterráneo oriental, y se dan cuenta que hay cosas que son valorables y cosas que hay que descartar, como quien va a buscar una perla en medio del barro. Bueno, hay que ir a buscar la perla, limpiarla y traerla, porque sirve, ¿no es cierto? Bueno, así que este libro por ahí es bastante recomendable para esto. ¿Qué tenías, Marcela, por ahí? Simplemente para agregarnos a nosotros algunos parámetros legales que por ahí o no los tenemos a mano o desconocemos, como para poder defender firmemente la posición de lo que dice Marcelo. En primer lugar, que no sean violentados los derechos de las familias a elegir qué educación quiere para sus hijos. Hay una legislación que avala estas cuestiones y me pareció oportuno compartir el comunicado de la mesa directiva, insisto, Cordier es la coordinadora de asociaciones de la enseñanza privada de la República Argentina, y dice que en el caso de las escuelas públicas de gestión estatal, la preparación y presentación de dicha visión será responsabilidad de las autoridades educativas correspondientes con los mecanismos de participación previstos por la Constitución y las leyes. No puede ser definida en ciertos despachos o oficinas, sino que tiene que estar abierta a toda la sociedad en general
y a cada comunidad educativa en particular, sobre todo contando con la participación y el acuerdo de los padres, comillas, agentes naturales y primarios de la educación. Ley Nacional de Educación 26.206, artículo 121. Esto ya no es una cuestión de fe, digamos, estamos haciéndonos eco de lo que la legislación promueve en este sentido. El artículo, perdón. Es Ley Nacional de Educación número 26.206, artículo 128. Gracias. También en el ámbito de la educación de gestión estatal, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación conforme con sus propias opciones en material moral y religioso. Y existe un derecho inalienable de los padres a guiar a sus hijos en la formación de su conciencia. Esto está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 14.4. Es decir, derecho inalienable de los padres a guiar a sus hijos en la formación de su conciencia. El respeto de estas garantías nosotros lo tenemos hoy en el ejercicio de la escuela católica. A nuestras escuelas católicas no vienen católicos. ¿Cuántos protestan? ¿Cuántos evangelistas vienen? Testigos de Jehová, que no quieren saber nada con los sacramentos. Y nadie se los impone. No, mira, vos para estar acá... Nosotros tenemos chicos que no están bautizados. No son muchos, porque hay una cuestión social, histórica, que se bautiza aunque no crean, ¿no? Por suerte sabe Dios por qué lo hace. Pero a nosotros en la escuela católica nos pasa con la administración de los sacramentos, que están como parte del diseño curricular de la formación religiosa escolar en 5º grado, en 4º grado, la confesión, la Eucaristía y la confirmación. El chico que por convicciones de la familia no quiere hacerlo, no lo hace. Porque antes de ser una iglesia católica, somos una escuela argentina, con una constitución nacional y un orden jurídico interno que tiene que respetar las convicciones de cada familia y las convicciones de cada persona. En mi opinión, este proyecto de reforma va a tener un núcleo mucho más duro y de resistencia en el Parlamento que la ley del aborto. En mi opinión, si ese proyecto de ley que sube el 8 de agosto a senadores lo hubieran lavado un poco como quería hacer el senador Pichetto, en mi opinión, yo no sé si no pasa. Pero era muy duro, sobre todo con el tema de la objeción de conciencia institucional y de la objeción de conciencia profesional. El institucional estaba prohibido y el profesional estaba restringido. Ahora también quieren restringir el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. En mi opinión, este proyecto de ley, cuando lo vayan a viabilizar y lo pasen a nivel parlamentario, yo creo que va a tener una fuerte oposición en esto que está diciendo Marcela. Porque, perdón por la expresión, ¿no? Un poco vulgar, pero estamos en un círculo de confianza. Se quieren llevar todo puesto. Se quieren llevar todo por delante. Para esta ideología, yo sigo con la cuestión filosófico-política de esto, ¿no? Para estas ideologías, el culpable de la opresión sexual es el capitalismo heteropatriarcal. Y el instrumento por excelencia que el capitalismo heteropatriarcal tiene es la familia. La familia, hombre, mujer y niños. Discúlpenme, entre paréntesis, todos hemos salido de una de ellas, mal que bien, ¿sí? Pero todos los seres humanos que incluso hoy quieren llevar adelante este tipo de ideologías han salido de un papá y de una mamá. Aunque sea por inseminación artificial o cualquier otro medio de fertilización, han tenido en algún remoto caso un padre y una madre, ¿sí? Bueno, sí. Esta reforma que yo tengo acá, elevada el 8 de mayo de 2018, 3 de mayo de 2018, proyecto de ley, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. Ese es el proyecto en provincia. Sí, esto que yo estoy leyendo es el proyecto que presenta el Frente de Izquierda del Partido Obrero a nivel nacional. De todas maneras, tengamos en cuenta que la 26.150 es nacional. Es nacional. Así que, sí, perdón. Perdón, no te quería cortar, pero... No, eso decía que el proyecto, que los cambios que yo leí, es una propuesta a nivel nacional.
Marcelo tiene, está en el mismo sentido, así que cualquier propuesta va en ese sentido de la modificación del espíritu de la ley nacional, tiene que ver con una propuesta del partido en el Congreso de la Nación. Eso de términos políticos no se debería poder tratar, digamos. O sea, hay espíritu de una ley, hay espíritu de una ley de un proyecto de reforma que se contraponen con principios constitucionales y con principios de otra ley. Lo mismo pasó con el tema de la despenalización del claro, aborto. Sí. Políticamente, sí, estamos hablando. Yo te extraño algo así, tengo un poco de idea, entender un poco el sistema me resulta fácil. Pero políticamente, o sea, no se puede. Incluso a nivel provincial, digamos, no se puede tratar una ley a nivel provincial cuando a nivel nacional vos tenés un principio o tenés ciertos valores, no puede haber una contraposición entre lo provincial y lo nacional, digamos, porque la nación tiene una... Debería no ser así, pero tengamos en cuenta lo que pasó con el tema del aborto. El Código Civil de la Nación define persona al niño por nacer. Y ahí ya no tenemos ninguna discusión. Sí, no podría haberse votado. No podría ni haberse discutido. Sí, En primer lugar, los pactos internacionales a los que suscribe la Constitución Nacional. Se quiere despenalizar el aborto, llame a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que modificar la Constitución. Pero, de todas maneras, como siempre en esto dicen que hay constitucionalistas que la asociación, la Academia Nacional de Derecho, presenta en el Congreso de la Nación una nota que hace pública, además por los medios de comunicación, diciéndole: señores, lo que ustedes están discutiendo no es constitucional. Sí. La Academia Nacional de Derecho, no la Iglesia Católica. Sí. Aún así, se le dio curso y por supuesto que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Lo que pasa es que acá hay una cuestión global macro que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Es decir, los primeros que están tratando de borrar con el codo lo que escribieron con la mano hace 40 o 50 años es la misma Organización de Naciones Unidas, que fue la que promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nosotros hicimos la Convención Americana de Derechos del Hombre. Cuando uno ve los 6 comités de control a los estados parte, cuando uno ve los escritos con los que internacionalmente se presiona a países con Argentina, son los mismos organismos que escribieron esto, de que toda vida humana es persona. Son ellos los que están atentando a nivel planetario contra lo que ellos mismos han generado. Por eso, si van a barrer con declaraciones y con manifestaciones de orden transnacional, ¿cómo no van a querer llevarse puesto, perdón otra vez por la expresión, un orden jurídico interno como la Constitución Nacional? Sí, entre paréntesis, nuestros representantes tienen menos principio de formación que entonces son manipulados por cualquier marcha que los presiona en la madrugada del diputado y seguro. Va a salir. Bueno, había quedado José con una cosa. Gracias, José. No, iba a decir lo que decías vos, el tema del orden mundial, que si bien estos proyectos, el proyecto de reforma quizás es impulsado por la izquierda, pero en esto se unen izquierda y derecha, digamos, hay de todos los colores. Habrá personas que particularmente por sus convicciones religiosas dentro de los partidos están en contra de la ley de aborto, de todo este tema, pero si uno se pone a ver, dentro del PRO, dentro de los canales... Sí, igual me parece que eso está bueno la apreciación, porque uno es izquierda y izquierda siempre el voto es 0,5, no sé. No, un poquito más, pero sí. Pero me parece que no. Todo la izquierda, al menos lo que se propone en este modo de pensamiento que propone acá el politólogo Laje, es un conjunto de ideas que responden a lo que en su principio fue un movimiento de izquierda de hace Engels, Marx y sus sucesores, ¿no? Pero sí, obvio, o sea, hoy Macri fue el que impulsó este debate, o sea, no es que responde al centro y derecha, no. Responde más a una movida ideológica que está impregnada en todo partido. Sí, el liberalismo es conservador en lo económico, pero lo cultural se toca con el neomarxismo. Son progresistas, ambos. Bueno, a mí me parecería, mirando un poco el reloj, estamos en la mitad del encuentro, esto da. Sí. Y vamos a seguir, este no es el único encuentro sobre eso, por lo menos que se me ocurrió a mí. Yo giraría un poquito ahora
para lo positivo, es decir, lo proactivo, ¿no? Lo asertivo. Tenemos a Patricia que nos trajo bibliografía muy interesante de algunos proyectos que se están llevando adelante. Hago un poco de cintura, que no me viene nada mal, del proyecto de Logos, de Editorial Logos, que se llama Aprender a Amar, que son estos textos. Yo estuve haciendo bueno, podemos ir pasando para que vean. Está también ahí los de Saber Amar de la edición anterior. Ajá. Sí, que son los de uno también. Sí, hay bastante. Estos textos se pueden consultar gratuitamente en una visión reducida online. Hay una muestra PDF. Bueno, contar un poco vos, si no hablo yo. Nosotros habíamos asistido a la presentación de estos libros. La segunda versión, que es Aprender a Amar, tiene el contenido y el fundamento es el mismo. Tiene una presentación visual más atractiva. Ahí trabajó también Anata. Tienen ahora lo que antes eran las capacitaciones que nosotros hacíamos de manera personal, ahora se hacen online. Y es un proyecto, en realidad yo traje solo secundaria, pero está pensado en el jardín, o sea, para todos los niveles. Me parece que es interesante, es atractivo. El año pasado, en formación religiosa, tuve una alumna que pasó al colegio, venía del Carnosario de Berizo, por ejemplo, y le digo, bueno, ¿qué libro usabas en formación religiosa? No usábamos, en realidad, en el colegio habían decidido implementar este proyecto, por supuesto, los temas de formación religiosa se daban aparte, pero tenían este como libro de texto todos los años. Son muy interesantes. Estos son la versión anterior. No, estos son los nuevos. Esta es la versión anterior, abajo, ¿no? Abajo. Hablando de la cosa. La idea fundamental tiene que ver con poner el acento en la formación personal, sobre todo en las virtudes humanas. Entonces, la resiliencia a veces es la clave, o sea, atraviesa, y por supuesto, ¿no? La afectividad, bueno, todo lo que acá se ha hablado es el hilo conductor de esta colección. Me parece que son interesantes. Sí. Yo acá empecé, acá dejé una imagen, no sé si estaría bueno presentarlo. O sea, acá está un gran PDF que tiene una especie de paneo de imágenes en diapositiva de Power de la idea central o las ideas más generales de este curso que, como ella Patricia indicó, Editorial Logos está promoviendo, que es Aprender a Amar. Yo es así, ¿no? Yo les cuento un poco la dinámica de este curso. Son 9 módulos, o sea, un módulo cada semana, de los cuales están compuestos de bloques de entre 3 y 5 videos, ¿no? Entonces, justamente esos videos son cursos, tomar nota, qué sé yo, y ahora está en la educación afectivo-sexual. Algunas cosas yo apunté, o sea, lo que propone Logos es una visión de que la persona nace inacabadamente. ¿En qué sentido? O sea, que todo el aspecto de la personalidad es educable, ¿no? Entonces, la sexualidad no es algo, como por ahí se propone desde este tipo de reformas, no es algo aislado o una materia separada de las demás, sino que es algo que está totalmente vinculado a todos los aspectos de la humanidad, de la persona. Por eso, como bien Patricia dijo, se propone una educación transversal a largo plazo, de unos 15 años, ¿no? Y también vinculada totalmente a también una cuestión de virtudes que tiene que fomentar y que se tienen que hacer crecer en la persona, ¿sí? Así como tenemos eso, también tengo algunas cosas que apunta el curso desde el principio, que es la educación sexual. Yo cuento un poco, así un poquito nada más de qué trata o qué cosas nos puede decir. Después le hablo del mate a Natalia. Sí, bueno. Bueno, no, toma tranquilo. Sí. En todas las bibliografías van a ver que hay una parte que estaría ya con la cuestión científica, biológica, está todo el tema como en otros manuales, pero con una antropología sana,
Y después tenés, o sea, tienes como varios ejes, está, como dice Seba, la cuestión afectiva, también la cuestión biológica, así que me parece súper completo. Sí. O sea, lo que ellos proponen es que la educación sexual no puede ser reducida a lo que se dice sexo seguro ni a la genitalidad, ¿no? O a la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, que lo cual sí es una realidad de la sexualidad, pero no puede reducirse a eso, ¿no? O sea, ellos dicen que el objetivo de la educación sexual debe ser más amplio que justamente la genitalidad. Se quiere desplegar un conocimiento amplio de la naturaleza humana y también promover y acompañar el proceso de madurez en la persona, ¿no? Sobre todo se gesta bastante esta idea de la complejidad de la sexualidad y que está vinculado a toda la vida de la persona, ¿sí? También algo que remarcan, que estuvimos hablando acá, es que los padres, o sea, ellos constantemente, fíjense, los padres son los primeros educadores y los privilegiados. Los cuales la educación de los padres debe ser, dicen ellos, debe ser garantizada el derecho que tienen padres como educadores en el ámbito educativo. O sea, la escuela es garante de derechos y administradora de la educación que los padres quieren para su vida. Hay un punto en la educación. Perdón, sí. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta toda esta colección entera? Sí, ¿por qué? Hay contale un poquito, hay un curso online gratuito de este proyecto. Sebastián lo está haciendo. Porque a mí me gustaría tener todas las cosas y tratar de manejarme con esto, o si puedo llegar a ponerlo en mi escuela. Yo soy presidente de mi lista, justamente estoy contra el centro de estudiantes que hay, que son todos absurdos. ¿De dónde? Jaco, ¿de dónde? ¿Ese es tu hijo? Él es tu hijo. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, contá un poquito la experiencia tuya, esto del centro de estudiantes. ¿De qué universidad sos? De secundaria, bien. Te dio unos años más. A tu edad es lindo que te den más grande. Después vas a ver que no. Después querés que te confundan con una secundaria, dale. Yo voy a la escuela técnica número 8, está en Tolosa, si no más un 7 y por suerte ahí, está dividido en 3 grupos de chicos más o menos. Están los que tienen un pensamiento, una tendencia que apunta hacia cuestiones políticas, sociales, pero son una gran minoría. Están los chicos que van a ir de forma forzada porque los padres se empiezan a sacar de encima, que son los que suelen romper y molestar. Y están los chicos que lo único que les interesa es trabajar dentro de la escuela y todos los talleres y todo eso, que son un poco más de la mitad de los alumnos, más que nada del ciclo superior, que ya se dividen en especialidades y todo eso. El centro de estudiantes, que ganó el año pasado con el 60% de los votos y que robó votos, que yo, el miembro de mi lista, lo presenciaron, pero que decidieron callar, no recibían en ningún lugar, robó votos y también hacía como campaña de desprestigiar cosas hacia los demás, a las más listas, y robaba plata, porque hacen torneos de fútbol y esas cosas y la plata de sobró porque los alumnos tienen que pagar para inscribirse. Es una muestra pequeña del macro, sí. La plata que sobró lo usaron para comprar banderas y tambores para la militancia con los partidos de izquierda. Qué raro eso, no nos suena lo que tenemos algunos años. Sí. Bueno. Bien. ¿Y vos como hay miembro del partido, cómo palpitás esa evidencia? A mí me da mucha bronca cómo son ellos. Yo de hecho mi lista se formó justamente en reacción a ellos. Y porque muchos lo quieren, porque claro, usan discursos, palabras, cosas que son atractivos para los chicos, que por ahí no entienden nada. Pero las propuestas que pusieron nada, para empezar, no cumplieron con absolutamente nada de las propuestas que hicieron, no hicieron nada todo el año. Y eso lo hicieron hasta el propio ministro de Educación. Pero también tenían casi la mitad de las propuestas que son temas que no les corresponden al centro de estudiantes. Se adueñaron de cosas que ni siquiera son de ellos, porque pusieron una propuesta, por ejemplo, de terminar el campo de deporte. El campo de deporte lo compraron los que tienen el negocio dentro de la escuela, y es un negocio privado que tiene un convenio con la escuela. Y el campo de deporte lo van terminando a medida que le entra plata, lo compran y todo eso los chicos. No es algo que le pertenece al centro de estudiantes, ni siquiera de la escuela el campo de deporte. Bueno,
Después por ahí, por medio de tu mami, contactate con Sebas respecto a lo que preguntabas de los libros, porque hay una plataforma de este editorial Logos, en donde, bueno, tenés acceso incluso a algunas muestras gratis en PDF, y sí, seguramente hay una persona que lo comercializa esto. Aviso. Perdón, Así podría sí. ser interesante que alguien más también se sume, porque si la idea es que los colegios puedan empezar a adoptarlo, alguien más se sume a la venta o distribución. Sí, yo en eso que está diciendo Patricia pondría, por experiencia de no hace muchas semanas atrás, esto está como escondido. Nuestros directivos en colegios y en junta regional están con tantos líos legales, de papeles, de juicios, de cuestiones laborales, que esto a veces uno tiene la impresión que se les pasa. Entonces, por ahí nosotros tenemos que acercarles propuestas editoriales de proyectos de implementación transversal, escolar. Uno tiene siempre la tendencia de decir, bueno, que me llamen a una jornada donde se muestre, entonces yo como docente lo adopto y que me den el material y yo lo implemento. Pero por ahí también hay que forzar un poquitito de abajo para arriba. Entonces, por ir proponerle este tipo de proyectos, y hay otros más que se están llevando a cabo en algunos colegios que son muy interesantes, también con bibliografía seria, adecuada a los momentos y a los tiempos de hoy, a lo que el adolescente hoy demanda a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel multimediático, que por ahí, en esto que al principio de todo decía Marcela, por ahí nosotros, desde donde estemos, tenemos que hacerlo llegar a los cuerpos directivos para que lo puedan implementar. ¿Puedo agregar algo de eso? Sí, cómo no. Yo me metí. Esas dos revistas que tiene Marcela ahora es el material que mandó el Estado. Así que eso es como para analizar. Si querés el cacho, buenísimo, que lo digo. No. Aquella es para complementar esto. Ya en la gráfica se ve, la intencionalidad. Dios. O sea, yo estaba pensando con respecto a lo que decía él. O sea, primero, que si alguien tiene el privilegio de estar en una institución educativa que tenga directivos, o sea, gente que esté arriba y que de alguna manera promueva esto. O sea, hoy faltó justo Belén, que iba a venir, y bueno, una chica que es directora del Moro, bueno, yo la conozco y entonces en toda esta movida muy activa, entonces, a lo que voy, más allá de ese caso personal. Si uno tiene el privilegio de tener un directivo, me parece, digo, como docente, medianamente accesible, yo creo que esto ya hay que proponerlo, o sea, no esperar que me venga a decir el directivo, porque creo que no va a pasar, de hecho, que tengo que dar esto y esto de educación sexual. Porque es una realidad que apabulla, o sea, si nosotros no lo hacemos, una de las cosas que dice acá el cursito es que te educa la pantalla, sino, o sea, te educa lo de afuera, y aparte lo de afuera es sumamente invasivo, o sea, yo creo que, como decía él, ¿no? Esto está un poco escondido. Sí, y o sea, Con respecto a lo que vos decís de que está escondido, acá hay dos documentos, uno de la conferencia episcopal, que dentro del mismo arzobispado, No, y aparte no lo dejan circular tampoco. Digo, bueno. Sí, me parece, por ahí estoy divagando, ¿no? Pero por ahí sería bueno que donde nosotros tenemos datos de que hay grupitos de alumnos en alguna escuela que tienen esta idea, podríamos convocar. darles la idea, claro, de que puedan comunicarse entre ellos y ellos vayan propiciando desde su lugar estas propuestas, ¿no? Y en torno a eso yo pensaba en la experiencia que tuvimos con tercer año cuando fuimos a Cámara de Diputados y Senadores. Cuando entramos a senadores, que se nos hizo más largo de lo que esperábamos y nos volvimos más tarde al instituto, bajó provincia. Bajó una senadora, que ahora me acuerdo el nombre, no el apellido, Carolina, pero no sé, Martínez, profesora ella de educación física, de 25 de mayo, si no tengo mal recuerdo. No sé cómo es su proyecto político anterior, porque no me dediqué a buscarlo.
pero en el discurso parecía abierta a que nosotros podamos, o sea, estaba dentro de la línea de lo que nosotros pensamos. No sé si es un discurso armado porque éramos del Instituto de Teología o es realmente lo que piensa. Yo hoy desconfío hasta de mi sombra, no importa. Claro, pero por ahí sería interesante de que elaborando varios núcleos de trabajo, donde los alumnos que están interesados propongan su parte, los docentes y incluso si podemos convocar directivos, elaborar algún tipo de herramienta que podamos acercar, porque si esto va a ser lo que en lo próximo se va a tratar, tenemos que empezar a dar pasos más certeros. No solo en la formación nuestra, que evidentemente vamos a tener que salir a defender con un poquito más de vehemencia, sino también hacer cosas, elementos que den fundamentos y estrategias de trabajo para otros. Porque no las hay. Una pregunta, o sea, vos que estás proponiendo una especie de también abrirse a un amparo de algunos personajes políticos que adhieran en esta forma. A ver, nos dijeron ahí mismo en el Senado que los ciudadanos los pueden proponer los proyectos de ley. Sí, o sea, nosotros teníamos que ir a buscar al diputado o al senador por el cual entrar nuestro propio... Entonces, elaboremos lo nuestro, en paralelo formémonos, y en el mientras tanto, los chicos que también trabajen en eso, porque, a ver, en la escuela de hoy, lamentablemente, no sé por qué, no vayamos a las causas, vayamos a las consecuencias, los efectos que vemos, tenemos pro aborto, feministas, anticlericales, anti-iglesia, anti-institución, anti-liderazgo, anti-todo dentro de nuestras escuelas. Sí, y a mí me parece agregar, rescato fundamentalmente lo enriquecedor que es para nosotros el testimonio de la escuela pública. Exactamente. Así que sumar a la escuela pública a esto, porque si no estaríamos cayendo en nuestra propia contradicción, que es reducir esta cuestión a una cuestión de fe. No lo es. Nosotros vivimos en una provincia muy particular, porque es donde más cascotes y más piedras hay. Acá tengo un plan de trabajo para el rechazo de la modificación de la ley de ESI de la provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza, acciones. Entrega de petitorio firmado y con DNI por miembros de las comunidades educativas de toda la provincia a la Dirección General de Escuelas. Cursos de formación, es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Reclutar docentes y padres de instituciones educativas de gestión pública y privada para establecer una red de formación y acción. Sigo con otras cosas. Marcha en defensa de la ESI centrada en valores, rechazando la ideología de género. Manifestaciones profesionales de docentes, médicos, legisladores, abogados, médicos que expliquen los perjuicios, por ejemplo, de la hormonización. Es decir, es el conjunto de la sociedad que tiene que moverse acá. Quería proponerles porque tengo una amiga de la comunidad también, que son médicos, que después que salió todo esto del aborto, ellos ya se han reunido y que están tratando el tema, están teniendo cursos, se están capacitando y ellos me proponían si quieren un día pueden venir. O sea, que sea uno. Son médicos, sí. Sí. Ahora el lunes se hace un simposio en Buenos Aires de Médicos por la Vida, que está D'Agostino. Sí, D'Agostino es el coordinador. Sí. Estaría bárbaro realmente. Sí. Porque yo le comenté que veníamos, que estaba, y ella quería venir, pero no pudo porque tiene guardia. Pero bueno. Bárbaro. Sí, lo podemos coordinar un sábado así que. Están haciendo así por niveles y se están haciendo encuentros y están tratando el tema. Bárbaro. Para mí está muy bueno que sigan o sea, que no dejen de lado ahora por luchar contra esta educación sexual integral que quieren imponer ahora, que no dejen de lado el tema del aborto y que sigan hablando del tema porque con la hipersexualización que le quieren realizar a los chicos, después va a aumentar el embarazo adolescente y probablemente aumente también el aborto clandestino en el tanto hablan y después las cifras reales van a ser muy cercanas
a las cifras infladas que daban A las falsas que se dieron en un principio. y se va a volver a plantear el tema del aborto en algún momento y van a tener más posibilidades de... ¿Puedo agregar algo de eso? O sea, básicamente por ahí, al menos a mí, por ahí no poder conectarse, me surgía esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué ahora la educación sexual integral se querían abortar hace un rato, ¿no? Pero me parece que va por acá, o sea, si uno ya de chico empieza, o sea, si se empieza a educar de pequeño a la banalización de la sexualidad en la persona, uno se está garantizando clientes, digamos, de temprano, y te garantizás unos 40 años, me parece, si no me equivoco, o y pico, de gente que consuma anticonceptivos, todo tipo de preservativo, algún que otro aborto vas a tener. No, pero además se promueve la iniciación sexual en edad temprana, porque los contenidos procedimentales en nivel inicial, jardín de infantes, consiste en exploración del propio cuerpo y del compañerito para ver qué tendencia afectivo-sexual se le despierta tempranamente al chico. Los que estamos en escuela media, y sobre todo en escuela media no católica como me pasa a mí, vemos nenes y nenas de 13 y 14 años ya con un lenguaje corporal que asusta, de contacto permanente. ¿Entendés? Que vos decís, este chico antes de los 18, 20 años ya está teniendo que afrontarse seguramente un embarazo no deseado por el lenguaje gestual que está teniendo con sus compañeras a los 13, 14 años, ¿no? Además, cuando uno lee los fundamentos de esta reforma, aparece claramente el aborto legal como un derecho. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha sido tomado por los y las estudiantes de la provincia como una bandera de lucha. Y no es para menos cuando aquí se hallan índices de embarazo de adolescentes entre los más altos del país. Esta fundamentación de reforma a quien pone de fuente es al jefe de gabinete Marcos Peña, como si un político de turno fuera una fuente. Ustedes imagínense el tratamiento de esto. Bueno, fui yo el que dije que había que abandonar toda esta cosa para ir a lo asertivo, ¿no? Bueno, muy bien. Por ahí, yo creo, no sé, por ahí también, no sé si es de divagar, como digo ahí, pero no, o sea, realmente, como ella muy bien aportó esto de que podría enriquecer el conocimiento en estas situaciones los médicos, el aporte medicinal, me parece también que el lado jurídico tiene un papel clave en esto, a la hora de, como bien pasó ahí en Mendoza, o sea, en rechazo a esta reforma de la ESI, o sea, un amparo jurídico o un abogado que te diga que está arriba de que, o sea, qué ley está por encima de otra, por lo tanto esto no lo puedes proponer, para justamente asesorarse y como decía Agustín Laje en un video que publicó post en rechazo del aborto, o sea, empezar a hacerle contra toda esta movida, que no quede en un simple posteo de mi red social, o sea, sí, ya empezar sí. a trabajar, me parece, no sé, fue sobre... Por eso ella en una parte dijo, ¿no? Algo de indicar a los alumnos, los chicos que en distintas escuelas, que están más o menos informados, que tienen mejor puesta la idea. Sí, que ven la realidad desde adentro, porque nosotros miramos también una perspectiva, que es la del docente, que no es la que recibe. Y cómo agruparlos, hacer cosas y ese tipo de cuestiones. Y es muy... Yo de hecho es lo que trato de hacer con mi lista, porque trato de hacer que se creen en las otras escuelas para que entre en contacto con alumnos, que formen sus propias listas o movimientos simplemente dentro de la escuela, porque uno capaz que no están como para ser los centros de estudiantes, no están seguros ni de cómo se manejan ni nada, pero con que haya movimientos, más que nada si tienen muchos alumnos, si se ponen en resistencia contra eso, es difícil que lo puedan dar. Yo el año pasado, cuando estaba en Puerto, en salud y adolescencia quisieron dar el tema del género, la perspectiva del género y todo eso en el salón, y yo empecé a discutir con la profesora. Le dije que estaba mal lo que estaba enseñando, que lo psicológico, lo que uno siente y todo eso, lo emocional, no es todo lo que hace a la persona, porque estaba hablando como si fuera así, como que nosotros somos lo que nos percibimos, ¿sí? Con eso, y tenía el apoyo de casi todos, excepto por 3 alumnos
que era nuestra mamá de ella, que habían repetido todo. Todo lo mandaban conmigo. Mirá vos. Y empezamos a ir, y eso cuando veo que no lo podía dar, salió el tema. Claro. No lo dio. Todos los otros cursos lo dieron y mi curso el tema de género no se dio. Sí, yo siempre pienso cuando en escuela media aparece este tema de la autopercepción. Si te toca tener una compañera anoréxica, ¿cómo se autopercibe el anoréxico? Gordo. ¿Y está gordo? No. No hay que hacerle caso a su autopercepción. Si se muere, se puede morir alguien. Entonces, bueno. Yo revisando un poquito en esta semana las publicaciones de Logos, después si alguno anda con el número 11, me lo acerca, porque hay puntualmente una cosa. Yo creo que la fuerza principal... No, pero de... Ese. Ahí viene. A mí lo que me pareció realmente muy valorable de estos proyectos es lo asertivo, es decir, lo que va en positivo. Yo no vi, en lo que fui hojeando de algunos ejemplares, no vi esta cuestión apologética. La apologética es defensa. Por ejemplo, una bajada de por qué está mal la ideología de género. Que es lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Pero no, muy por el contrario, yo lo que vi directamente es el acento en la verdad. El acento en lo que las cosas son, y muchas veces es tanto o más fuerte que atacar lo que no es. ¿Sí? La verdad y la mentira tienen entre sus diferencias una cuestión de fuerza. La verdad, en cualquier ámbito, tiene más fuerza que la mentira, porque es verdad. Nosotros en filosofía hablamos de un peso ontológico o metafísico. ¿Vieron que es más fácil acordarse de algo cierto que de una mentira que uno dice? Si vos tenés que recordar algo de tu infancia y lo comunicás, es mucho más fácil acordártelo que si inventás una cosa que nunca sucedió, porque la mentira tiene ese problema. Tenés que tener muy buena memoria para mentir siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento en la realidad, ese es lo que tiene. Sí, como cachan a uno que, no sé, cometió un crimen y le Por supuesto. Sí, hasta que encuentran la contradicción. Donde pisó el palito, ¿por qué? Porque no tiene un sustento real. Sin embargo, si vos decís siempre la verdad, es muy difícil que entres en contradicción, porque es verdad lo que estás diciendo. Por ejemplo, esto está pensado para un 5º año de secundaria, ¿sí? 16 años, aprox. 16, 17 aprox. Fuertes y felices. Hay toda una cuestión de lo que decía recién Patricia de la resiliencia. Lleva al adolescente a cosas tales como el misterio de la alegría y el dolor, a mostrar que la vida es bella, pero a veces no es tan bella, que es feliz, pero a veces tiene conos de sombra. Estamos en una cultura en la que sufrir tiene mala prensa. El dolor es hoy un disvalor. Es una de las citas, ¿no? Cosas tales como proyectar felicidad y alegría es razonable, pero la vida nos demuestra diariamente que la contracara de esa búsqueda pueden ser los problemas, las dificultades, las adversidades, el dolor, el sufrimiento y el fracaso. Yo acá traje un texto que lo citan bastante, de un pensador fundamental del siglo XX, Viktor Frankl. Viktor Frankl realiza una especie de apologética de la felicidad en medio de un campo de concentración. Él es un sobreviviente de Auschwitz, campo de exterminio nazi, no solamente de trabajo, ¿no? Él sobrevive y él ahí, dentro de ese infierno, llega a la conclusión de que hay un núcleo de libertad que a él nadie se lo iba a sacar, aunque lo mataran. Ahí va, que era la elección de ser feliz y de ver si sigo viviendo o no con la esperanza de algún día salir de este infierno. Eso no se lo podía sacar nadie a él. Él llega a una conclusión dentro del campo de concentración, a una conclusión de tipo moral, que dice: todo ser humano tiene la obligación ética de plantearse ser feliz. En estas ideologías, cunde la infelicidad. Por eso están a la defensiva y están victimizándose permanentemente, ¿no? No, volviendo un poquito a lo que decía antes, nada,
No tanto para promocionar lo de Logos. Yo creo que por ahí nos repetimos a lo de Logos porque es lo más grosso que hay hasta ahora de esta promoción de la buena educación, ¿no? O sea, acá yo justo cuando vos te pusiste a nombrar esto que trajo Patricia, tengo, o sea, como decía, ¿no? Hay toda una cuestión de que el contenido sea de manera positiva, se da instaurando una relación de confianza entre educador y educando. Exactamente, y que lo mismo que ella decía, ellos hablan de términos de sexo, de sexualidad, de afectividad, y a lo último van a hablar de género, como esto mismo que decíamos recién, ¿no? O sea, la verdad, lo positivo tiene una fuerza tal que después lo que no es o lo que es incorrecto, después se cae por sí solo. Nombra así mínimamente 3, 4 líneas del contenido que sea educación afectivo-sexual, padres y docentes líderes en educación, inteligentes y libres, iguales y distintos en cuanto a anatomía y fisiología, fuertes y felices, psicología, pedagogía, educación en valores y psicoafectividad, capaces de amar, equilibrio y madurez. Bueno, así hay bastantes, nombré algunas porque son bastantes, pero, o sea, siguiendo esta materia de la que hablamos recién, ¿no? Fuertes y felices. Así que, bueno. Después, si quieren, el que esté interesado, yo puedo pasar la página de curso a distancia, se llama, que tiene bastantes cursos gratuitos. Y uno se puede meter, chusmear los cursos que hay, ves cuando se abren, te inscribís gratis y lo podés seguir. Seba, perdóname, ¿por qué no lo escribís en el pizarrón? Bueno, pongo la página, el que esté interesado. Muy bien. Porque así ya nos queda. Ya nos queda, muy bien. Hay también un grupo. Ya pasó por acá. Hay también un grupo de educación emocional que presentó un proyecto de ley, pero nunca. El tema de incluir la educación emocional como parte de la currícula oficial. Sí. Pero nunca pasó para ahí. Que es el presidente es un psicólogo recibido en la Universidad Católica de Cuyo. Así que por ahí también, de ahí tendríamos que empezar a buscar. Sí, yo en el 2018, yo 2015-16 estudié un poco y me capacité en lo que hoy se llama coaching. El coaching irrumpe en lo empresarial. Las empresas serias, a nosotros lo empresarial nos suena a neoliberalismo, pulpo, tiburonesco, ¿no? Pero las empresas que hacen una lectura distinta a la vista de este tercer milenio, tienen una noción, en mi opinión, de lo que son los recursos humanos y el cuidado del trabajador mucho más humanitaria que la que tenemos a veces nosotros dentro de la educación. Sí. Y el coaching ontológico y el coaching empresarial, yo me contacté con un español, que no me viene el nombre ahora, bueno, no importa, que trató de hacer un coaching educacional, y está en las redes. Ellos tienen una visión mucho más asertiva que muchas veces la que tenemos nosotros. Por supuesto que las ideologías, que en mi opinión tiran para atrás con un cartel de progresismo, en realidad son decadentes, no pueden entrar a una empresa, porque una empresa que fabrica lamparitas quiere vender más lamparitas. Y tienen el objetivo mucho más claro. Claro, no es lo mismo hacer lamparita que formar personas, estamos de acuerdo, ¿no? Es mucho más complejo nuestro fin como educadores. Pero, digamos, ahí no entra mucho lo ideológico y que discutimos todo y que viene gente a imponer cosas que no tienen ni pie ni cabeza, porque una empresa tiene un objetivo mucho más claro. Desde el punto de vista psicológico, el coaching y la educación emocional parten de la inteligencia emocional que presenta, bueno, hoy con los nombres estoy terrible, me viene Gardner, que es el de las inteligencias múltiples, Goleman, es el que le sigue, ¿no? Ellos tienen una aplicabilidad a todo lo que sea humano, sea educacional o sea empresarial, que es realmente proactivo. Y yo como cristiano les digo que ellos, que no tienen ningún tipo de credo manifiesto, tocan muchísimo con la fibra antropológica del cristianismo,
que está basada en la fe y en la esperanza y en el amor. No en la oscuridad, en la opresión y que me quiero meter adentro de una burbuja y que todo el mundo se vaya al cuerno. Eso de cristiano no tiene nada, en realidad. Es que a todos nos pasa que las cosas dichas así de una manera cercana, linda, creativa, apetecible, hasta te conmueve, aunque sea la aberración más terrible, digo, porque te entra por otra sensibilidad que es justamente la de la psicología emocional. Sí, hoy en día entiendo por ese lado. O sea, me parecía muy bueno. Que hasta el marketing lo tiene, porque evidentemente también eso, el tema de los colores, cómo se perciben. Bueno, por eso, Sí. Tanaka, que es un licenciado en comunicación, etcétera, fue el que le dio una nueva imagen a estos de aprender a amar, que son realmente atractivos visualmente. Sí. Hoy lo visual está muy... Es Es fundamental. A todos es lo que primero nos centra. Cuando estudiamos en filosofía del conocimiento las cantidades de... Yo justo lo dicto en esta aula. La cantidad de ventanas que nosotros tenemos abiertas, desde el punto de vista sensorial, la primera es la visual. ¿Qué pasa en una marcha? Del color que sea. ¿Qué pasa con lo visual? ¿Qué es lo primero que vemos en ciertas marchas? Aterra. ¿Qué es lo que vemos en otras marchas? Me hablando. No porque piensan como yo, pero no está esta cosa agresiva de los tapones de puta que parece que en un momento te asesinan. Claro, pero es parte de lo que decía, ¿no? Del nuevo orden, digamos. O sea, es parte del nuevo orden, se mete todo esto, el tema de la sensación, digamos. Nosotros, yo tengo una materia de este año de integración cultural y veíamos ahora también el nazismo, por ejemplo, ¿no? Y nos mostraban esta filosofía del nazismo que se oponía al progreso liberal de la sociedad liberal del siglo XIX, de la razón, del progreso a un determinado ritmo, todos los valores y principios de esa sociedad. Hitler con el nazismo va a imponer el tema de la fuerza sobre la fuerza humana, sobre el débil, el sentimiento, digamos, toda la parte más emocional y no tanto racional. Y ahora es como que si te pones a analizar un poco lo que pasa ahora, también hay una cosa así de la sensación, del sentir libre. Es como que también hay como una cosa media rara dando vuelta de imponer un orden que también, y no sé si cómo será históricamente, pero también va un poco en contra de la razón, del pensar, del desarrollo intelectual, porque hoy en día como que leer está mal visto. Entonces te bombardean todo el tiempo con imágenes, cosas audiovisuales. En la escuela los chicos están todo el tiempo con el celular. Y mi hermana, yo tengo hermanos de esta edad, entonces mi hermana veía que en la escuela de ella no aprendía nada. Y en la misma escuela en la que yo fui, nosotros fuimos a una escuela pública. Y yo tuve, mi hermano somos ustedes. Y yo tuve de 2005 terminé yo, a 2012 terminó mi hermano, a 2018 terminó mi hermana. Qué calidad distinta. Yo vi cómo fue en decadencia, digamos, desde que yo terminé hasta que ellos terminaron, cómo fue en decadencia. Mi hermano no aprendió nada. Yo en la escuela iba a pensar. Y mi hermano no aprendió nada. Pero porque hay como una cosa de que se metió mucho en internet, se metió mucho en lo audiovisual, mucho en lo rápido, mucho en lo efímero. Y es parte de eso, de un nuevo orden que no sé si tendrá un nombre, si será racional o será... No, el nombre que está circulando sobre esto que vos estás diciendo, Daniel, es lo que hoy se llama posverdad. La posverdad, que lo que tenemos, lo que hemos estudiado filosofía griega, sabemos que no es ni más ni menos que la sofística del siglo IV a.C. en el siglo XXI. Es decir, en vez de una verdad objetivamente dada, nos conformamos con una mentira emocionalmente linda, agradable, sugestiva, ¿sí? Es retrotraernos adentro, tratar de manejar un discurso emocionalmente convincente, o por lo menos persuasivo más que convincente, ¿sí? Que nos convenga, pero bueno, entonces, por ejemplo, jamás podemos hablar de bien común, ni de justicia. Si la justicia no es una emoción. Emoción es
alegría, tristeza, miedo, esas son emociones. Pero justicia, libertad, equidad, solidaridad, esas no son emociones. La emoción dura un rato. Yo puedo estar contento un rato, puedo estar amargado otro rato. Pero digamos, la justicia, la solidaridad, la equidad, eso no pueden ser emociones. Son principios que se niegan porque no hay... Tal cual. Sí, hay un vacío previo. Hay un vacío previo a todo eso. Bueno, ¿alguna cosa más que a alguien le haya quedado? Sí. Jaco, tenés nombre de bajista. Sí. ¿Es por Jaco Pastori? Vamos. Por Jaco Pastori. Muy bien. Y estos otros libros que son... Es un diseño curricular del obispo emérito de Monseñor Aguirre. Sí. Y Jaco. se compra, sí. Esto circula gratuitamente, te lo conseguimos, ¿sí? Dale. A mí se me había ocurrido con esto de que vos estás formando parte de un movimiento dentro de tu escuela. Si proseguimos con este tema, por ahí para enriquecerlo también está bueno traer a gente, o sea, que sea de tu ámbito, que vos veas que es medianamente accesible en esto. ¿Por qué? Para esparcir más que nada un conocimiento, o sea, como el que se trata de tener acá, y además de que no quede solo en vos, sino vos también que lo puedas compartir a otros chicos y también que se encaucen en el motivo de, bueno, que puede ser que está relacionado a la educación en tu escuela. Me parece a mí. Eso por un lado, eso que vos después fijate. Y también el tema de por ahí verlo, esto que decía hoy, a mí no sé qué tal les parece a ustedes, pero en cuanto a rebatir esta cuestión de educación sexual, me parece que está bueno tener a alguien que esté especializado en lo jurídico. O sea, que te pueda decir, mira, lo que están proponiendo acá está bien, pero eso es una barbaridad, esto o sea, es totalmente inconstitucional. Cosas así, alguien que esté en ese campo, que sepa y que te pueda también decir, mira, yo puedo hacer esto y lo que vos me proponés tu reforma no. Creo yo, no sé. Tenemos acá en primero, hay un abogado, Leandro, ¿cuánto es? Baudagna, bueno, ese puede ser, señor. Sí. De todos modos, lo que pasa es que la mayoría de los miembros de mi lista viven bastante lejos, más lejos de lo que está en la escuela, yendo más para afuera todavía. Yo por general no suelo invitar a todos los lugares donde vayamos a evento, igual que de un día para el otro, como me dijo, pero por lo general lo suelo invitar, pero pocas veces alguno que me diga que puede ir o lo que sea, y muchas veces otros momentos tienen algo que se me impide. A veces no pasa. Estas mismas reuniones son erráticas. La anterior éramos 5. A veces pasa esto, a veces... ¿Sí? Yo en las reuniones que hago de mi lista, hablamos justamente también de estos temas, porque nosotros tenemos para la lista la idea de que nosotros tenemos dos luchas. Una, que es una lucha por nuestra escuela, porque es más o menos la función del centro de estudiantes, representar a los alumnos en los reclamos que sirven para la escuela, que es de todos los alumnos, infraestructura, cuestiones así. Y lo otro es una lucha cultural contra el marxismo, cultural o neomarxismo, como se lo quiera decir. Entonces, directamente ese es el planteo así que se hace en la lista. Son dos luchas, no es que alguno lo cree así, otro no. En la lista lo que están adentro son personas que están al tanto del tema y que tienen la mentalidad de luchar contra eso, no en el modo que lo hacen ellos. Porque ellos suelen agredir, perseguir, humillar también, porque te insultan, se te aburren. Nosotros solemos tratar de no contestar absolutamente nada de todos los argumentos o cosas que... Y eso los enoja más todavía. Sí, y eso además te reposiciona con superioridad respecto a un tercero que los esté escuchando. El otro mira quién falta el respeto, quién pierde los estribos, quién respeta y quién no. Porque no va a ser el debate presidencial que se hace. Nosotros de guardar todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos digan y todos los documentos que nosotros tengamos que a que no les contestemos en esos momentos, todo volcarlo y tirarlo de golpe en el debate presidencial que se haga y que lo vean todos los que vayan a participar, a presenciar.
Sí. Porque ya si los otros tienen 2 o 3 cosas para decir y vuelven y me dicen sí, y tenemos un montón de cosas por todos lados para callarlos, es un momento en que incluso se olvidan de contestarte cosas y es como si vos hubieras tenido la última palabra con eso, como si no supieras qué contestarte. Capaz que no saben, pero capaz que sí, pero se olvidan que cambia la imagen para los demás, como si ya está, bárbaro. Perfecto. Sí, Blas. Por lo que estuve escuchando de los jóvenes, gracias por su presencia y a su vez se me ocurre una idea, ¿no? En el futuro poder promover grupos de encuentro de jóvenes en los cuales mostrarles que ellos no están solos, que hay un grupo de gente que se está formando, que uno puede asistir, ayudar. Hoy en día en nuestros colegios, lamentablemente hasta inclusive católicos, hay grupos de ciertos estudiantes que están a favor de los verdes, digamos, y tienen la apertura para los chicos muy chiquitos. Entonces hay chicos que no están de acuerdo con eso, pero como van todos, sí. Entonces, bueno, promover eso, si es en un colegio o en otro lugar, que lo van a vivir, de asistir a los chicos que no están solos, que nosotros nos vamos a acompañar. Hay una realidad de comunicación. Sí, ¿no? Pero hay que comunicarlas, ensamblarlas. Sí, claro. Y darles argumentos también, porque está bien, son jóvenes y tienen las ganas. Muchas veces en la vorágine nuestra de tratar de defender no les estamos dando las herramientas suficientes para que ellos mismos puedan hacerlo, ¿no? Entonces me parece que por ahí ese lugar sería una... Y además, y vamos a decir la verdad, que los que fueron el día de la votación en el Senado a ponerse abajo del frío, la lluvia y todo, fueron jóvenes. O sea, si no eran por ellos, no, la voz nuestra, la verdad, no estaba representada por la gran mayoría de los que piensan. Entonces también me parece que hay que fortalecerlos, darles los medios, de manera de que también se sientan resguardados, porque son chicos, no dejan de ser chicos. Y que no están solos. Sí, yo tengo 50 años y es la primera vez que veo que algo o alguien convoca a la juventud, sea verde, sea celeste o del color que quiera. Las décadas que uno ha vivido como joven y ahora no tan joven, nuestros gobiernos no han, nuestra política, nuestro país no convocaba a la juventud, a nada. El individualismo que estamos viviendo, que es mundial, no es argentino, tiene mucho, es hijo de eso. Bueno, yo propongo, Dios mediante, que hagamos el próximo encuentro en 15 días. Ahora viene una época del año movida, nosotros institucionalmente tenemos una cuestión también bastante, un baile interesante, pero yo pondría como próximo encuentro el 6 de octubre. Lo podemos ir charlando entre las semanas, pero pongámoslo como punto, a ver si podemos empezar con esto de si... yo estoy estudiando el escrito de una docente de la UCA que se llama Josefina Pierrú, que es de la mano derecha de Agostino, que, bueno, presenta ella un planteo filosófico de a dónde va la ideología de género. A mí me parecería por ahí empezar con eso, por ahí sí ya traigo un power y veamos. Sí, alguien en el grupo puso que iba, Belén Rojas. Belén Rojas va a ir el lunes. Fundamental que pueda acercar materiales. Que pueda acercarse, sí. Josefina Pierró es una de las panelistas. Elvira, bueno. Barrio, que es el periodista de La Nación, que solo acá los tengo. Sí. Selmira Bottini, Josefina Pierrú y Agostino. Sí, ahí están. Sí, Médicos por la Vida lo organiza. Es el lunes que viene en Buenos Aires. Yo presentaría el próximo encuentro ya un desglose de lo que Josefina Pierrú analiza de la ideología de género. La obra de ella es un paper en realidad. Se llama Perspectiva de Género o Perspectiva Personalista. Lo primero que hace es mostrar esencialmente la perspectiva de género sobre qué trabaja, que es sobre la deconstrucción de las diferencias sexuales y la deconstrucción de la familia. Así que bueno, yo avanzaría sobre eso. Quedemos en principio, ¿les parece? El sábado 6 de octubre. Después sería bueno que fueran confirmando asistencia o no. Este es nuestro correo electrónico, si no me equivoco. Tenemos además un canal de YouTube. Yo estas charlas las estoy subiendo.
por si a alguno le quedó algún dato y quiere escuchar o la quiere difundir. Sí, por favor, sí. No, que, cuando decía el tema de la ley, digamos, cualquier, sí, parece que uno no sabe, pero cualquier ciudadano puede decir. Sí. ¿Un proyecto de ley? Sí, un grupo tiene que ser, ¿no? Sí, pero aparte, o sea, uno tiene el derecho de exigirle a un concejal, a un diputado, a un senador, a la provincial, nacional, o sea, todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces uno no lo sabemos y no nos dedicamos el tiempo, ¿no? Sí. uno tiene una inquietud por el barrio, por lo que sea, y así va subiendo el claro. En ese sentido, esta semana, yo pensé que venía Sergio Porati, que tiene más información. En esta semana se armó el Frente Federal. El Frente Federal es todos estos partiditos, porque Sergio Porati está en el PCR, Partido de Segunda República. El Frente Federal, en realidad, está tratando de tener un protagonismo político a las vistas del 2019, donde se vota todo. Yo creo que desde ahí, ese es un resorte para presentar proyectos o contraproyectos o amparos legales respecto a este tipo de políticas. Los frentes son rejuntes, pero en este momento lo que pasa también, yo me quedé pensando lo que decía Blas, hay que empezar a unar voluntades. Después el tiempo dirá si eso tiene peso político o no, pero tal vez desde ahí se pueda llegar a contactarse uno como ciudadano y decir, bueno, se puede hacer un proyecto o un contraproyecto a esto que se quiere implementar. Claro que sí. Bueno. Recordar que el 18 de octubre es el próximo encuentro de educación para la vida y el amor que se hace acá y va a venir Selmira Bottini de Rey. Sí. Así que es abierto la primera parte, sí, hay que pagar obviamente, pero es abierto y porque después el resto de los docentes que nos estamos formando nos quedamos. Te digo que igual que hacen en Buenos Aires, el arancel son 100 pesos. Nada, sí. o un alimento no perecedero, realmente es totalmente accesible. Otra cosa que yo quería ver todo esto, pero como estoy grabando no lo puedo hacer. El 28 hay una marcha a nivel nacional. ¿Alguien la tiene ahí? De Con mis hijos no te metas. ¿Sí? Yo estoy en un grupo de Capital de Con mis hijos no te metas y la proactividad que tiene la gente que vive en Buenos Aires es asombrosa. Son 300, 400 mensajes por día que hay que estar limpiando cómo se mueven ellos, ¿no? ¿Alguien lo tiene ahí, lo del 28? Como me parece que la concentración se hace acá en Plaza Moreno, la de La Plata. Se hace en todo el país. ¿En Plaza Moreno? ¿Qué cae 28? Jueves. 28 de septiembre es 7 horas. Jueves, 17 horas. En Buenos Aires es Casa Rosada, bueno, Rosario, La Plata es Plaza Moreno. Viernes 28. ¿A qué hora? Y el hashtag 17, ¿no? 17 horas. 17 horas. Hoy la presencia, hoy la visualización, la presencia en la calle ha jugado un papel fundamental. Bueno, a los que sean alumnos, exalumnos, simpatizantes del Instituto de Teología, están organizando los alumnos rezar una decena del rosario en el recreo, en la calle, sea en el arzobispado, o sea acá, 20 horas, lo que alcancemos a rezar de un rosario frente a la institución o frente al arzobispado, porque esto estamos cercanos a... Toda la semana, excepto el martes, que vamos a hacer para esperarlo de hacer la misa afuera, bueno, arzobispado. Así que bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado, la verdad. Estamos en contacto, ¿sí? Muy bien. Adiós. ¿Cómo? Está el link ahí, sí.